Bueno, Mauricio Dayú, bienvenido a San Luis. Muchísimas gracias por esta comunicación, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás a full, Ujú. estás con mucha gira, estás con muchísimo trabajo. Bienvenido el trabajo. Y bueno, y bienvenido a San Luis. Dentro de unos poquitos días te vamos a estar recibiendo en nuestra provincia. Es curioso porque va a ser mi primera vez. Ojalá que me reciban como si fuera la primera vez. Y es curioso porque ya llevo, bueno, he hecho mucha gira desde que empecé mi carrera artística, pero en los últimos 4 años salgo todos los fines de semana, no solo en Argentina, sino he estado en Uruguay, en Montevideo, en Punta del Este, en Caracas, en Venezuela, en Madrid, en Tel Aviv, en Miami, y no he ido a San Luis. El otro día estaba contando las provincias a las que no he ido y me produce una alegría muy particular tener la posibilidad de llegar a ciudades que no conozco. Así que con mucha expectativa. Bueno, genial, sí, obviamente, te vamos a recibir como lo que es como la primera vez. Estamos expectantes esperando esta gran obra que vi que ha sido muy premiada. Como vos decías, ha tenido 350.000 espectadores, me parece. Sí. Las has llevado el teatro argentino por todo el mundo. ¿Y qué nos vamos a encontrar juntarnos cuando veamos El Equilibrista? Mira, es un espectáculo muy poderoso, muy potente. Es el que lo que pasa con el público es lo que me ha llevado a tener esta posibilidad de hacer más de 800 funciones, de tener espectadores que vienen por segunda, por tercera vez. Y es muy hermoso lo que pasa porque tiene que ver con la historia de mi familia, con un secreto que se me reveló en un viaje cuando yo tenía 20 y pico de años. Me ofrecieron rodar una película en Yugoslavia. Yo era la primera vez que viajaba afuera y cuando llegué estaba lloviendo y no se podían rodar mis escenas en exteriores. Así que me dieron 2 días libres y yo decidí irme al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos en Italia. Con la velocidad del rayo saqué el primer pasaje que había, aunque fue el que más tiempo me llevó hasta el lugar donde tenía que ir. Había llamado antes a mi abuela para pedirle la dirección y ella me dijo que no fuera porque no quedaban familiares y que ella no se acordaba la dirección. Y yo, no obstante, con el recuerdo de mi mamá, que jugaba en una callecita empedrada donde había una torre en la esquina con un reloj en la parte superior, cerca de una iglesia. Con esos datos fui golpeando puertas hasta que en un lugar donde conocían el apellido de mis abuelos, llamaron por teléfono, me vinieron a buscar y me llevaron a una casa donde, enterados de que yo estaba, ya se habían acercado varios familiares que esperaban ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela. Hacía 55 años que mi abuela se había ido, con mi mamá de 5 años, y, y hasta ese momento no sabíamos que existía esa familia, porque mi abuela nunca había dicho nada. Bueno, a los 15 minutos se abrió la puerta y entró esta señora que me dio un fuerte abrazo y yo, por encima del hombro de ella, empecé a ver de nuevo a las personas que estaban ahí, y ahí empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos. Ahí reconocí los rostros similares a mi tío el pintor, mi tío el albañil. Bueno, al ratito ya éramos 50 familiares que me iban contando cada uno el parentesco que tenían. Tocó el portero una señora toda vestida de negro, viuda de la guerra, y me dijo que con 5 años a mi mamá la había puesto ella en el barco cuando se fue a la Argentina. Y todos repetían como si fuera una letanía: ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Giuseppina era mi abuela. Y cuando ya estábamos terminando esa cena, yo pedí que me llevaran a la casita donde había vivido ella, porque no era ese el lugar donde había vivido mi mamá hasta los 5 años. Y la persona que me llevó me dijo: ¿viste que todos repiten ¿dónde está la Giuseppina? Y yo: sí, sí. ¿Sabés por qué? Me dice: no, no. Me dice: ¿vos sabés por qué tu abuela nunca más volvió, nunca escribió una carta? No, no, le digo, ella creía que no había más familiares, me dijo. No.
Entonces, ahí me contaron el secreto que mi abuela guardaba. Ella se había enamorado profundamente de mi abuelo. Mi abuelo, bueno, quedó embarazada de mi mamá. Mi abuelo se tuvo que ir por la vergüenza que significó eso en el pueblo. Le empezó a escribir cartas desde Argentina y ella nunca recibió ninguna. Mi abuela esperaba todos los meses que llegara la carta de su enamorado. Y a los 5 años, cuando mi mamá ya tenía 5 y ella ya estaba decepcionada por el abandono que había sufrido, llegó un primo hermano de mi abuelo con una carta diciéndole por qué ella no respondía, que él todos los meses le escribía una carta desde el día que se había ido y ella nunca le había respondido, por qué él la estaba esperando para querer conocer a su hija y formar una familia. Le trajo los pasajes para que se viniera a la Argentina. Y ahí mi abuela se enteró que la mamá y la hermana le escondían las cartas para que no se fuera. Esta historia tremenda, yo tuve que volver y confesarle a mi abuela que ahora yo sabía toda la verdad. Éramos los únicos de la familia. No lo sabían sus hijos, no lo sabían mis hermanos, mis padres. Y me dieron un montón de regalos con la condición de que ella hablara por teléfono con su hermana. Imagínate, después de 55 años, tenían 19 y ahora tenían más de 70. Y bueno, yo le dije, mira, abuela, te traje una valija llena de regalos, pero yo solo te la puedo dar si vos hablas por teléfono con tu hermana. Me dijeron, no, no, hijo, yo no voy a hablar, no, 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 yo no voy a hablar. Bueno, yo no. Entonces, en un momento me dijo, bueno, espérame acá. Pasaron 15 minutos, 20 minutos. En un momento volvió peinada y vestida como para encontrarse personalmente con su hermana. Y a mí me dio una responsabilidad tremenda y empecé a discar. En ese momento el teléfono era el circulito que se discaba y volvía y giraba los números. ¿Vos cuántos años tenías cuando pasó todo esto? ¿20 y pico? Yo tenía, esto debe haber sido en el 82, yo tenía 28 años. Claro, re 28. joven. Nunca pensé que lo iba a compartir con el público y nunca pensé que esta historia iba a representar a tantas familias en tantas ciudades, como te decía al comienzo, no solo en Argentina, sino en otros países. Y me parece genial que mis abuelos humildes, anónimos, representen la historia de tanta gente, ¿no? Y el espectador se quede en el hall para intercambiar conmigo la sensación del espectáculo y al mismo tiempo este hecho en común que han tenido tantas inmigraciones, no solo italianas, sino he recibido historias te diría que de casi todos los países, ¿no? Sí, Pero bueno, totalmente. el espectáculo, este es el corazón del espectáculo, ¿no? El espectáculo es muy divertido porque atraviesa toda una vida, digamos. Personajes cuando yo era adolescente, mi tío, mis tíos, mi padre, mis abuelos, y todos tenemos esos lugares comunes de la familia que no siempre es lo que nos dijeron cuando éramos chicos, que no siempre es del todo lo que nos dijeron de adulto o lo que comprobamos nosotros de adultos. Y eso, bueno, son lugares comunes que todos reconocemos y que en el equilibrista nos hacen reír y al mismo tiempo nos emocionan. Esto yo creo que es la magia que tiene el espectáculo, es que nos hace reír y llorar al mismo tiempo, ¿no? O por la misma razón. Y eso es lo que me tiene tan ilusionado durante tanto tiempo, haciendo tantas funciones. He hecho más de 800 funciones. Y vos, digo, recién que veía yo más temprano la gacetilla y digo, tantas funciones que has hecho como actor y la obra en sí cambia, ¿no? ¿Se ha ido Sí, transformando? sí, 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 sí. Le han pasado muchas cosas. Un poco porque fue un espectáculo que tuvo un camino diferente al de la mayoría. Yo pasé del estreno a hacer giras a los 2 meses, a agotar las localidades de mi sala, a tener localidades vendidas por 3 semanas, y antes de fin del año en el que estrené, me dieron el Ace de Oro como el mejor espectáculo en Buenos Aires. Me fui a la temporada de verano en Mar del Plata, me dieron la Estrella de Mar de Oro, que es la que se entrega al único espectáculo. Imagínate, en Buenos Aires hay 360 espectáculos.
Después me dieron el CONEX como de platino, como mejor unipersonal de la década. Sí, sí lo vi. Todo eso fue significando un montón de cosas, no solo para mí, sino para el espectáculo, porque pasé de mi sala, la sala que yo hace 20 años que tengo acá en Palermo, que de 200 localidades a una de 1000, y entonces ahí incorporé cuestiones técnicas y escenográficas que me permitía la sala por mayor tamaño, hay una trampa escénica, por ejemplo, que no podía utilizar en la mía porque no la tiene. Le pedí a Milo Lockett que ilustre algunos dibujos de la infancia para adherirle a la escenografía que ya tenía. Bueno, es un espectáculo muy lúdico, ¿no? Manejo más de 20 objetos, los cambios de vestuario se producen a través de pequeños trucos de magia que se hacen a la vista del público. Aprendí a tocar el acordeón que tocaba mi abuelo, aprendí a hacer equilibrio arriba de la cinta, casi por encima de la cabeza de los espectadores. Bueno, Lo estás es dando muy, todo en el es, escenario. es muy Y, atractivo y es muy lindo hacerlo. y más si la historia es tuya, ¿no? Más si la historia es Sí, tuya, te representa a vos, a un montón de familias en la Argentina, porque viste que nuestra sociedad ha estado sí. formada por la inmigración. Y digo, también me pregunto, ¿por qué el equilibrista? ¿Por qué se llama El Equilibrista? Sí. Porque mi abuelo decía, cuando yo era chico, le escuchaba decir, el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Y yo cuando iba entre los 18 y los 20, que era muy educado, que hacía todo lo que mis padres querían, me di cuenta que el mundo no iba a ser mío si yo no perdía el equilibrio y yo no escuchaba mi corazón. Y yo tenía esta pasión enorme por la ficción, por el teatro, por el cine, y no la podía desarrollar. Yo estudiaba ciencias económicas, vivía en Santa Fe, porque estaba estudiando ahí, nací en Paraná, en Entre Ríos, y tuve que abandonar a mis compañeros de la facultad, abandonar a mi familia, dejar a mis amigos, y caer en una ciudad donde sí, evidentemente, se decía que el espectáculo se podía desarrollar, que yo mi vocación de actor la iba a poder aprender. Este, y sentí que esa frase le había dado sentido a mi vida y que le podía dar sentido a la vida de mucha gente, que por distintas razones tiene que hacer obligado lo que tiene que hacer cada día, ¿no? Y la vida es tan distinta cuando uno se levanta y hace lo que siente, y hace lo que quiere, que me pareció una esencia que adhería muy bien con estas historias familiares que muchas veces nos marcan el camino, pero que puede no ser el mejor de los caminos para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón y creo que antes de cerrar me gustaría decir que qué loco, ¿no? Cuando uno se abre a hacer lo que siente y lo que siente desde lo más profundo de su corazón, surgen proyectos muchísimo más grandes de lo que uno esperaba quizás para su vida, ¿no? Sí, es Creo que exactamente cuando así. estabas haciendo, no sé, la carrera de ciencias económicas, ni idea tenías de que ibas a hacer, no sé, 350 localidades, o sea, es como agotar localidades y recibir un montón de premios, o sea, no sé, algo Exactamente así. totalmente distinto. Y sobre todo que no fue siempre así. Yo estuve unos 20 años intentando ser percibido por el otro y el otro no me veía como yo creía que me podía ver, ¿no? No fue fácil convencer a los demás en una ciudad como esta de que yo tenía algo para ofrecer en este oficio. Y a la larga, cuando uno la tiene clara y hace una especie de pacto con uno mismo, no aflojar, no cambiar de idea, no intentar parecerse a los que le va bien, porque ahí perdemos nuestra identidad y es probable que no tengamos nada para ofrecer cuando los demás requieran algo de nosotros. Y si no se nos da, habremos intentado hacer en nuestra vida lo que creíamos, ¿no? Lo que sentíamos. Así que yo creo que va a valer siempre, sea cual sea el resultado final. Me voy a despedir con las mismas palabras con las que estrené el espectáculo, diciendo que es teatro con garantía, porque si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas. Muchísimas gracias. Un Nos vemos. placer. Muchas Te vamos a gracias. estar recibiendo acá en San Luis. Hasta luego, gracias.